vaya al libro de Santiago. Les hubiera hecho una prueba y ustedes ahorita, hombre. Les hubiera dicho vayan al libro de Jacobo. ¿Cuánto le hubieran encontrado? Hubiera sido una buena prueba, ¿verdad? Si algún día les hacen esa prueba, entiendan que está hablando de Santiago, el medio hermano de Jesús. Están las cartas, estamos hablando de las cartas universales. Por cierto, el viernes les voy a presentar un bonito PowerPoint donde queremos explicarles lo que son las epístolas, la diferencia que hay entre las epístolas pastorales y las epístolas universales o cartas generales, que son las que vamos a estar estudiando hoy. Las epístolas pastorales, en pocas palabras, se identifican de dos maneras. La diferencia es que las epístolas pastorales llevan como título el nombre del destinatario, a quién va dirigido. Por ejemplo, si fue dirigido a la iglesia de Tesalónicas, es la carta a los tesalonicenses. Si fue dirigida a la iglesia en Roma, es la carta a los romanos. Normalmente quien tiene la gran predominancia en esta área es Pablo, pero las epístolas universales llevan el nombre del que las escribió, del autor. Por ejemplo, en el caso son 7. En algunas Biblias, para que no se vaya a confundir, la carta a los hebreos está considerada también como epístolas universales, pero últimamente ya no se considera parte de las epístolas universales. Las epístolas universales son 7. Empieza con Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, y Judas, medio hermano también de Jesús. Entonces, después de que el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo y por la Virgen María, luego José y María, y esto lo vamos a enseñar también, tuvo 4 hermanos más, y entre ellos está Jacobo, llamado Santiago, y Judas. Así es que hoy ya lo sabe. Bueno, hermano, algo importante con relación a lo que vamos a ver hoy es las bases del cristiano. Las bases del cristiano. Nuestro hermano Luis tocó hace un rato lo que yo también he estado diciendo en estos últimos días a causa de la muerte en Oregon. Murieron 9 personas y algo desafiante de todo lo que sucedió, claro que hay dolor en la familia, por muy cristiano que yo sea, si me matan a un hijo, se imagina usted, es para estar devastado, ¿verdad? Es para estar casi fulminado. Eso, solo el que lo está viviendo sabe cómo se puede resistir a semejante situación, ¿verdad? Más si son muchachos, por lo visto eran muchachos consagrados, porque cuando los retaron para que se pusieran de pie, se pusieron de pie. Y a pesar de que mató al primero, los demás no se negaron a ser sacrificados por su fe. Algo interesante, y esto no va para usted, porque usted, o para los que están en alguna iglesia hoy, lo que voy a decir ahorita no es para usted, no lo tome personal porque no es para usted. Pero muchas veces dicen, yo también estuviera dispuesto a morir por Cristo. Pero muchas personas no llegaron hoy a sus iglesias porque no pudieron ni siquiera mojarse por Cristo, ¿verdad? Entonces un poco de agua los asustó, los espantó. Entonces el asunto es que nosotros calibramos las cosas demasiado rápido y no ponemos en una balanza lo que realmente estamos diciendo, no examinamos lo que estamos diciendo o en lo que hemos creído, y por eso es importante ver lo que Santiago nos trae hoy. Santiago abre de una manera espectacular. Todas las cartas, por cierto, a llamadas universales son bien cortitas. Por ejemplo, Santiago solo tiene como 5 capítulos, creo yo. Y algo interesante de que, aunque es cortita, pero es muy profunda, es muy fundamental para la vida de un cristiano, para la vida de usted y para mi vida también. Y algo interesante es que hoy vamos a hablar de las bases del cristiano, el cristiano verdadero y sus bases. Vamos a leer Santiago 1, del 1 al 12. Santiago 1, del 1 al 12, ¿ok? Voy a tratar de correr ya que tengo hambre. Yo no sé si usted trae hambre, pero yo tengo una hambre ahorita. Entonces, vamos a leer Santiago 1, del 1 al 12. ¿Lo tiene, iglesia? Bien, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Si se fijan, no está dirigido a un pequeño grupo, sino que a un gran grupo. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, y te pedimos que nos hables al corazón, que uses al predicador para tu gloria y que haya salvación y edificación en medio de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el cristiano verdadero, yo siempre hago esta aclaración, el viernes lo hice, hoy lo voy a hacer otra vez. Realmente no existe tales de cristiano verdadero y cristiano no verdadero, ¿sí o no? O somos cristianos o no somos cristianos. Esa es la gran diferencia. O somos cristianos o no somos cristianos. Esa es la gran diferencia. Nosotros, como vemos un estilo de vida en la iglesia, decimos, ese es un mal cristiano, ese es un buen cristiano, aquel es medio cristiano, aquel hermano, pues medio hermano, el otro no llega ni a primo, ¿verdad? Y empezamos a hacer nosotros algunas diferencias. Pero realmente no existe tales de cristiano verdadero o no verdadero. O es cristiano o no es cristiano. Es como, por ejemplo, ¿cómo se le llama al que nació en México? Mexicano. ¿Habrá un medio mexicano? O es mexicano o no es mexicano, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá nació en Guatemala, hijo de salvadoreños. Mi abuela y mi abuelo fueron a Guatemala a trabajar, pero cuando mi abuela da a luz a mi papá, nace en Guatemala. Entonces mi papá es guatemalteco, aunque sea hijo de salvadoreños. Es por el lugar donde nace uno, ¿verdad? Y no hay tales de que soy medio guatemalteco, porque entonces sería, ¿cuál mitad es la de Guatemala? ¿La de arriba o la de abajo, verdad? Entonces sería la pregunta. Entonces, no hay tales de medio en nada. O somos cristianos o no somos. Pero vamos a hablar del cristiano verdadero para ser un poquito más enfáticos. Entonces, el cristiano verdadero asegura sus bases en Jesucristo. Mire, hermano, si a usted lo que le da confianza es cualquier otra cosa que no sea Cristo, estamos en problemas. Su confianza, su seguridad tiene que ser única y solamente Cristo. Dice amén, hermano. Fue lo que pasó con estos muchachos en Oregon. En Oregon fue, ¿verdad? Oregon, quiero estar seguro que estoy diciendo lo correcto. Oregon, ¿verdad? Los 9 muchachos que murieron estaban seguros en Cristo. Sabían para dónde se fueron. La familia, los papás, los hermanos han quedado partidos, lógicamente. Pero ellos ya están disfrutando de la vida eterna. Imagínese usted. Así es que hay una gran diferencia cuando uno tiene las bases en Cristo. Yo estoy seguro que en ese lugar habían más jóvenes que van a las iglesias cristianas los domingos, pero no se pusieron de pie. Y allí hubo un gran problema. No para el que se murió, sino para el que se quedó. Y ese es el punto. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia con nuestra vida. Ahí es donde tenemos que hacer la gran diferencia con la manera en que hablamos. ¿Qué palabras citamos? ¿De a qué nos dedicamos a hablar? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Cuáles son nuestras relaciones? Nosotros tenemos que tener cuidado porque la carta de Santiago es un bombazo a la vida hipócrita, a tener dos caras, a tener dos vidas. Es un rielazo, es un golpazo, es un batazo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos denominamos cristianos. Y tenemos que entender entonces que nuestra base es Jesucristo, su principal arma es la fe en Dios, y esto lo hace actuar completamente en sintonía al propósito de Dios para testimonio de muchos. Hay una situación, nosotros vivimos en un modernismo tan enfermo que nosotros tenemos frases como estas. Dígame usted si no más o menos decimos algo así. Y si yo lo digo un poquito diferente, usted trate de ayudarme cómo es que lo dicen ahora los muchachos principalmente. Pero yo no tengo que darle cuentas a nadie.
¿Decimos eso o no lo decimos? ¿Verdad? También decimos cosas como, por ejemplo, mi vida es mi vida y a nadie le importa. ¿Decimos eso o no lo decimos? ¿Verdad? Y si yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. Vive tu vida y deja vivir. Pues fíjese que para el cristiano todo eso no trabaja. Porque nosotros somos cartas vivas para el mundo. Miren, hermanos, miren, mis amigos y amigas queridas que están aquí conmigo. Hoy más que nunca el mundo necesita de verdaderos cristianos. Pero el gran problema es que nosotros, hablando aún de los pastores, de nosotros los predicadores, hermanos, nosotros dejamos mucho que desear con nuestras vidas. Decimos que somos cristianos, pero estamos bien lejos de ser amorosos con los demás. Yo no sé cuántos de ustedes han visto el cierre del canal, del programa de Don Francisco. Yo un tiempo le tiré duro al programa porque mucha mujer chulona siento yo, ¿verdad? Y yo decía, si de por sí los hombres, estoy hablando de mí, no sé si usted es un santo, si usted es un puro, yo no lo quiero ofender, ¿verdad? Si usted es puro en sus pensamientos, gloria a Dios. Estoy hablando de mí. Y yo digo, pero estar viendo programas donde muchas veces aparecen con tan poca ropa que mi mente empieza a volar y empiezo a faltar el respeto a Dios. Yo tengo que estar listo el domingo, estar viendo un programa así el sábado, decía yo, y llegar con todas esas imágenes el domingo. Luego tengo una esposa. No, dije yo, mejor yo dejo de ver esto. Y yo por hace muchos años dejé de ver el mentado programa. Regresé hoy que supe que lo iban a cerrar. Y yo quería ver cuáles eran las formas en que lo iba a cerrar Don Francisco. Y algo que me llamó la atención es que este tipo, un tipo de buen corazón usted, de verdad. Porque el tipo le hizo, a través de su programa, le hizo mucho bien a mucha gente. Y yo digo, qué lindo hubiera sido que Don Francisco se hubiera convertido a Cristo. Qué bonito hubiera sido que Don Francisco se hubiera convertido a Cristo. Porque aparte de que hizo buenas obras para los demás, hubiera hecho una obra perfecta para sí mismo y él se hubiera salvado. Yo estoy seguro que él ya fue evangelizado, porque cerca de él ha estado, por ejemplo, aquel Yuri, que es cristiana, ha estado cerca de él, ¿cómo se llama de 2040, 40-20? ¿Cómo se llama? Juan Luis Guerra, que ojalá un día lo pudiéramos traer aquí a la iglesia. Y han habido muchos artistas que son cristianos y estoy seguro que más de alguien lo evangelizó. Pastor, ¿y usted cómo sabe que él no es cristiano? Fácil. Dentro de las entrevistas que le hicieron, dentro de las documentales que han presentado de la vida de Don Francisco, dicen también que ha sido un hombre muy supersticioso. Y ahí está el kit del asunto. Una persona que tiene su confianza en Cristo no puede ser ya supersticioso. ¿Por qué razón? Óigame bien, yo no puedo poner mi confianza ni siquiera en mí mismo, ¿sí o no? Cuando ya soy cristiano. Mi confianza tiene que estar en Cristo. Si me es prohibido, así lo veo yo, si me es prohibido poner mi confianza en mí mismo, aún en mí mismo, con mucha más razón es prohibido poner la confianza en un asunto, sea lo que sea, una pata de conejo, una cruz, un escapulario, la cartera de la buena suerte, el palito de la buena suerte, su cosa roja para que no le hagan mal de ojo, quizás, ¿verdad? Y total que un montón de supersticiones. No, ahí es donde estamos fallando nosotros también como cristianos. Hermano, ¿usted creyendo una maldición que alguien le echó? Es que me hicieron un entierro. Vino una vez una hermana diciéndome, ya no formula, ya no trabaja nada de esas cosas. No trabaja contra nosotros los hijos de Dios. Dice amén, hermano. Porque más poderoso, diga conmigo, más poderoso es Cristo. Vamos, hermano, quiero escucharlo. Más poderoso es Cristo para romper cualquier atadura que el diablo haya hecho contra nosotros, hermanos. Más poderoso es Cristo. El gran problema, ¿cuándo el diablo puede poner una atadura alrededor mío? ¿Cuándo me puede esclavizar? ¿Cuándo me puede encadenar? Cuando yo doy ese paso de ausencia de fe a Cristo y empiezo a poner mi fe en otras cosas. Pero a usted nadie lo puede maldecir si ya Cristo lo vino a bendecir. ¿Sí o no? ¿Ah?
Entonces, nosotros no tenemos que poner la fe ya en nada ni en nadie. Es más, usted no tiene que poner ni siquiera la fe en un pastor como yo o en otro pastor. Todos nosotros, diga conmigo, somos ovejas de Cristo. Todos nosotros somos ovejas de Cristo y nuestra confianza tiene que estar solamente en Jesús. Dice amén, hermano. Entonces, por eso es importante ver cuáles son las bases del cristiano. Ya un buen cristiano no cree en amuletos, no cree en andar haciendo rezos o en andar haciendo cosas especiales para traer las buenas vibras o creyendo en el horóscopo. Cristianos leyendo el horóscopo. Ay, voy a ver qué me deparan los astros hoy. Espérese usted. Nuestra suerte, diga, mi destino está en las manos de Cristo. That's it. Eso es todo, hermano. Ya no hay otro destino para nosotros más que el único que depara por las manos del Señor. Habiendo entendido esto, usted va a entender ya el resto. Fíjese, la primera base del cristiano entonces es Dios. Diga conmigo, mi base es Dios. La segunda base del cristiano es su fe. Diga, mi fe en Cristo. Y la tercera base del cristiano es su testimonio, lo que estamos hablando hoy. Ahora, cuando nosotros leemos del 1 al 4, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es uno de los grandes problemas por el cual el cristiano le da un mal mensaje a este mundo? Cuando caemos en pruebas o cuando caemos a la prueba, usted la puede traducir a tentación. Si usted se fija en unos versículos más adelante, Santiago, en vez de usar la palabra prueba, usa la palabra tentación, porque a la hora de las horas es la misma. En griego se dice igual. Entonces, algo importante es que el cristiano sucumbe, el cristiano decepciona, el cristiano queda mal parado cuando está frente a las pruebas, cuando cae en la tentación. Y por eso es que este mundo ya no cree en Cristo, este mundo ya no quiere entrar a las iglesias, la gente de allá afuera ya no quiere saber nada de Dios, porque nosotros mismos, yo los he decepcionado. Pero en cambio, cuando la gente de allá afuera ve que usted, en medio de la prueba o en medio de la tentación, se mantiene firme, las cosas cambian. Y la gente de allá afuera dice: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y por eso es importante lo que Santiago nos dice a nosotros. Dice: hermanos míos, cuando estén probados, cuando estén pasando por la prueba, sabiendo que tienen que saber que la prueba produce fe. Y la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No se desespere, lo que está diciendo Santiago. No corran antes de que Dios termine la prueba con ustedes, porque a través de la prueba los va a perfeccionar. A través de la tentación, si ustedes se mantienen firmes, Dios va a perfeccionar su presencia en ustedes. Entonces, algo interesante es que mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Perfectos y cabales delante de quién? ¿Delante de los hombres? No, si los hombres nos quieren matar por ser cristianos. Perfectos y cabales delante de Dios. ¿Quién es el que abre o cierra las puertas del cielo? ¿Quién? Dios, hermano. Un día yo tengo que morir. Yo tengo que morir. Yo voy a llegar a tocar las puertas del cielo también, como cualquier otro. Y yo estaría tonto, loco, estúpido, tarado, lo que usted quiera llamarme, si yo pensara que porque predico, que porque soy pastor o porque soy de tal denominación, porque soy bautista, yo voy a entrar al cielo. Estaría re loco de remate. La única manera para entrar al cielo es porque está Cristo en mi corazón. Pero Cristo está en el corazón de aquellos que tienen fe en Cristo y que dan buen testimonio. Dice amén, hermano. Por eso es importante reforzar la fe, examinarse a sí mismo. Ayer hubo un rato donde yo le dije a mi familia: yo quiero estar solo. Y me fui a un lugar que yo tengo allí en mi casa y me fui con mi Biblia. Y yo le dije al Señor sinceramente: Señor, yo quiero que reveles quién soy yo realmente. Y yo empecé a competir contra Santiago. Y yo dije: yo quiero que esta palabra parta mi corazón hoy. Yo quiero que esta palabra me hiera. Yo quiero que esta palabra me examine. Yo quiero que esta palabra me ausculte. Yo quiero que esta palabra me diagnostique. Yo quiero que esta palabra me diga realmente quién soy yo. ¿Quién soy yo, Señor?, le dije. Y empecé a examinar toda la carta, palabra por palabra.
No pude pasar del primer capítulo y estuve quizás como desde las 3 de la tarde como hasta las 8 de la noche haciendo esto. Me pegué una examinada a mí mismo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros muchas veces pensamos, las obras son buenas y son necesarias para demostrar que somos cristianos. Oiga lo que estoy diciendo. Las obras son buenas y son necesarias para demostrar si somos cristianos. Claro que sí, pero no son las obras las que me van a salvar. Yo hago buenas obras porque antes de las obras hay algo, y es mi fe en Cristo. Dice amén, hermano. Es la fe en Cristo la que nos mueve a hacer buenas obras. Alguien que tiene fe en Cristo tiene una manera muy diferente de hablar, de actuar, de relacionarse con los demás, de tratar a los que están alrededor de él o de ella, de tratar a la esposa si es casado, de tratar al esposo si es casada. Una manera muy diferente. Todo el mundo está tratando las cosas del matrimonio con las patas, perdonen que se lo diga así, pero nosotros los cristianos no. Nosotros tenemos que darle honra a quien merece honra, ¿sí o no? Y en el matrimonio, ¿quién es el que merece honra? Dios, exactamente. Por eso es importante examinar la carta de Santiago. Algo interesante con relación a esto entonces que dice, hey, tengan cuidado, cuando estén en medio de las pruebas tienen que tener ustedes paciencia. ¿Por qué razón? Porque es la paciencia la que le va a permitir a Dios que Él termine la obra que ya comenzó en ustedes. Así que quien tiene a Dios como base va a producir en él paciencia. Y quien tiene a Dios como base se va a convertir en un buen siervo de Dios. Porque Dios produce paciencia en sus siervos. Mire lo que dice el versículo 3, hermano. Un servidor de Dios, un siervo de Dios, tiene que ser una persona paciente. ¿Por qué razón? Porque creemos que Dios siempre hace la obra y la hace perfecta. Dice amén, hermano. Yo estoy seguro que usted está muy frustrado o decepcionado por la manera en que actúa alguien en su casa. Yo estoy seguro de eso. Mi hermano, si usted me preguntara a mí como pastor, yo digo, ¿cómo esta persona siendo cristiana trata de esta manera a su esposa? Y hay ratito en que yo le digo a Anita, híjole, ya no sé ni qué predicar, le digo yo, Anita. Y ella me dice a mí de nuevo, hacelo todo para el Señor. Y es eso lo que a uno lo hace volver el domingo, el siguiente domingo a la iglesia. Uno dice, pero ¿y cómo podemos estar predicando y viendo cómo se comporta la gente que dice ser cristiana entre ellos mismos? Se quedan debiendo dinero, se maltratan esposos con esposas, los padres maltratando a los hijos desobedeciendo a los padres. Y uno dice, ¿y qué predicamos? Si la gente no está siendo transformada, ¿qué podemos predicar entonces? Y viene la bendita esperanza al corazón. No lo hagan por ellos, háganlo por mí, dice el Señor. Yo soy el que me encargo de cada corazón. Yo soy el que puedo transformar vidas. Yo puedo restaurar matrimonios. Yo puedo cambiar casas. Él es el Todopoderoso. Dice amén, hermano. Así que porque Dios produce resultados favorables. Mire lo que dice el versículo 3 y versículo 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Si dices ser un siervo de Dios, tienes que ser paciente. Eso me dice Dios a mí. Ok. Entonces que la sigan regando todo, pues sí, paciente. Que sigan fallando todo, pues sí, paciente. ¿Y de qué sirve predicar? Paciente. ¿Y de qué sirve venir a la iglesia? Paciente. Eso de ser pastor, paciente. Pero mira a la gente, paciente. Pero mira a los hermanos, paciente. Mira a los mismos diáconos, paciente. Entonces viene uno y mete la cola entre las patas, baja las orejas y paciente, no hay para dónde. Y luego el versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Quieres ser perfecto y cabal? Me dice Dios a mí, paciente. Tienes que esperar en el Señor. Entonces decíamos que la primera base es Dios. Y la segunda base es nuestra fe en Dios, ¿sí o no? Mire lo que dice el versículo del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con las pruebas? ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la tentación? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver esto. Que nosotros para no caer, porque muchas veces somos buenos para criticar. Ay, mira el hermano, dice que es cristiano y mira cómo trata a la esposa, mira cómo trata a los hijos, mira cómo le debe a todo el mundo, mira que, ¿verdad? Así somos, ¿sí o no? Bueno, pues entonces viene el Señor y me dice a mí, cuidado. No se trata de que andes criticando o juzgando a los demás. Se trata de que te juzgues tú a ti mismo. Y entiendas una cosa. Que si quieres soportar, diga conmigo soportar la prueba.
Diga conmigo, soportar la tentación. Vamos, iglesia, quiero creerle lo que me está diciendo. Diga conmigo, soportar la prueba. Diga conmigo, soportar la tentación. Tienes que ser sabio. ¿Cuál es lo contrario a sabio? Necio, ¿sí o no? Necio, ¿verdad? Pues eso creía yo hasta ayer. Y viene el Señor y me dice, no, aún entre los sabios hay sabios buenos y sabios malos. No, espérate, Señor, le dije. ¿Cómo que sabios buenos y sabios malos? Sí, me dice. Hay sabios que son sabios para la maldad. Y hay sabios que son sabios para las cosas buenas. Y si no, mira el capítulo 3 del mismo libro. Vea, hermano. Yo quiero que vaya conmigo a Santiago siempre, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 17. Mire de la manera que Dios me habló a mí. Mire cómo Dios me habló a mí ayer en esta tarde que yo tuve de devocional delante del Señor. Santiago 3, 15 y 17. ¿Lo tiene, iglesia? Dice, porque esta sabiduría, estamos hablando de una sabiduría, no es la que desciende de lo alto. Momento. Ahora voy a ver el 17. Vamos a hacer una comparación paralela entre el 15 y el 17. Ve el versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto. ¿Qué estamos descubriendo? Que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto. ¿A qué se refiere? Del cielo, o sea que viene de Dios. Y está otra sabiduría que no es de lo alto, sino que es, ¿qué dice ahí? Terrenal. ¿Qué más dice? Animal. ¿Qué más dice? Es la parte que más me gusta. ¿Qué más dice? Diabólica. Cuidado, hermano, y no lo estoy diciendo yo. Y cualquier versión que usted tenga, ¿tiene alguien otra versión diferente? ¿Tiene una versión que no sea Reina Valera? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué versión tiene, hermana Delmi? ¿Es la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué dice en esas partes? ¿Qué dice? En el versículo 15, el versículo 15. Solo 15. Ok. Fíjese, no pudo traducir de otra manera la parte demoníaca. Quedó igual en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene una nueva versión internacional? ¿A dónde? Ok. ¿Qué dice allí en el versículo 15? ¿Quién la tiene? ¿O no? Es la misma. ¿Quién tiene la otra versión? Doctor, dígame ahí. Ok. Me llama la atención que otras versiones que yo estuve leyendo traducen la parte humana o terrenal. Lo dicen de otro modo. Pero la parte donde dice diabólica no la pudieron cambiar. Porque viene la palabra diabolos. Y en el griego, la única manera que se puede usar la palabra diabolos es mentiras o mentiroso. Y también la otra traducción se me acaba de olvidar, adversario. Esa es la otra forma. O sea que usted y yo podemos ser muy sabios para las cosas terrenales. ¿A qué ciencia, a qué se refiere esa parte para nosotros, pastor? Se refiere a esto. Que nosotros podemos tener mucho conocimiento de matemáticas, lo cual es bueno. Ciencias. Tener muchos títulos académicos. Tener un PhD, un doctorado y todo lo que usted quiera. Pero ninguna de esas sabidurías va a abrir la puerta de los cielos. Por muy sabios que seamos terrenalmente, puede hacer que nuestro destino sea el infierno. A eso se refiere. Entonces, viene Santiago y nos hace una comparación perfecta que ningún otro autor de la Biblia la hace. ¿Sabía usted? A menos que se vaya a los Salmos y Proverbios. Pero en el Nuevo Testamento, nadie hace esta comparación como la hace Santiago.
Y luego en el versículo 17 dice, esta es la sabiduría que a ti te tiene que interesar. Porque muchos matemáticos, pónganme atención, volviendo al versículo 15, muchos matemáticos o personas muy inteligentes para el mundo, pero se divorcian, abandonan a las familias, son drogadictos, se vuelven homosexuales, son lesbianas, son alcohólicos, le pegan a la esposa, le pegan al esposo, maltratan a los hijos, violan a los niños y tienen mucha posición académica, pero no les ha servido para nada para tener una transformación espiritual. ¿Entiende eso, hermano? En cambio, el versículo 17 dice algo muy diferente de otro tipo de sabiduría. ¿Qué dice? Quiero que me lean todos juntos el versículo 17. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. ¿Dónde cabe ahí, por ejemplo, la pornografía? Pero la que es de lo alto es una sabiduría pura. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Dónde caben ahí las groserías? Las malas palabras, las mentiras, el engaño. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es verdad, somos salvos por fe, pero tienes que demostrar que eres sabio. Y no sabio de acuerdo al mundo, sino que es sabio de acuerdo a Dios. ¿Sí o no? Entonces, eso tiene que hacer ya, a partir de hoy. Esto tiene que hacer un cambio en nuestra vida, o si no, no somos cristianos verdaderos. Si esta palabra me está diciendo a mí, tú estás fallando en esto, y usted sabe en qué está fallando, hermano, usted lo sabe. Y usted no cambia, usted sigue siendo un sabio, sí, pero terrenal. Para las cosas del mundo y no para las cosas del cielo, no para las cosas de Dios. La palabra tiene que cambiarme, tiene que transformarme. Y por eso es que dice que con gozo tenemos que enfrentar las pruebas. Porque si la prueba me predomina, si la prueba me domina, si la tentación reina sobre mí, yo puedo ser muy sabio terrenalmente hablando, pero esa sabiduría no es de lo alto. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Ah? Donde reina la sabiduría de Dios, no hay pleitos, hermanos, no hay pleitos. Los esposos se llevan bien, la gente se sabe comunicar en la casa, todo el mundo se termina entendiendo. No siempre estamos de acuerdo, pero no necesitamos llegar a los gritos y menos a los golpes, por Dios santo. Entonces, es bien interesante cómo Santiago compara las dos sabidurías. Y luego dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la base del cristiano es primeramente Dios. Y si Dios es mi base, entonces es porque Dios produce gozo en medio de las pruebas, porque Dios produce paciencia en medio de mí y porque Dios produce resultados favorables en mí. Así es que la segunda base del cristiano es su fe en Dios. Ahora, no confundamos que fe en Dios es creer en Dios. Y con esto lo voy a dejar ir porque ya veo que se me están durmiendo. Y vamos a dejar el sermón para el otro domingo, lo que falta del sermón. Pero tener fe en Dios, nosotros hemos cometido el gran error de decir que tener fe en Dios es creer en Dios. Fíjese que usted mismo me va a responder. ¿El diablo cree en Dios, sí o no? Lo sabe. Ahora, porque el diablo cree en Dios, ¿le obedece a Dios? No, ahí está una de las explicaciones por qué muchos dicen ser cristianos, pero pueden vivir diciendo que son cristianos desobedeciéndole a Dios. Con lo que estoy diciendo, hermano, no estoy diciendo nada amable. Aunque no estoy diciendo grandes palabrotas como otras veces, pero si usted se fija, estoy diciendo algo bien duro para alguien que quiere entrar al cielo. El hecho de que el diablo crea en Dios
no quiere decir que porque cree en Dios le obedece a Dios. Lo mismo es muchos pseudo. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra pseudo? Falso, gracias. Pseudo cristianos, falsos cristianos. Entonces, otra cosa importante. El diablo, otra vez le voy a hacer la pregunta. ¿El diablo cree en Dios, sí o no? Sí. ¿Y por eso va a entrar al cielo? ¿Qué hubo? Eso lo aprendí ayer, hermano. Usted no crea que esto lo aprendí en la universidad. Fue a través de mi devocional que tuve ayer en la tarde, allí en mi casa, mi Biblia y yo solitos, los dos. Y dije yo, esto está yuca, dije. Es cierto, el diablo cree en Dios y no por eso va a entrar al cielo. O sea que para mí no es garantía solamente creer en Dios. Porque muchos que creen en Dios se van a ir al infierno, fíjese. ¿Cuál es la clave entonces? Que el que quiere entrar al cielo no tiene que conformarse solo con creer en Dios, sino que tiene que hacer las obras de Dios también. Y no busque ningún pretexto, hermano. Esa es la regla para usted y para mí. Esa es la regla. Que el mundo anda, no busque pretextos. Es que mi mamá, no busque pretextos. Es que mi marido, no busque pretextos. Es que mis hijos, no busque pretextos. Es que los tiempos, no busque pretextos. El Dios de Santiago ha cambiado de carácter hasta el día de hoy, ¿sí o no? ¿Sigue siendo el mismo Dios? ¿El Dios de Santiago sigue siendo el mismo Dios? ¿El Dios de Santiago sigue siendo el mismo Dios? El Dios de Santiago es el Dios suyo. Entonces tenemos que entender, si Santiago lo escribió, eso fue otra cosa que se me vino ayer también, es porque Santiago sabía lo que Dios le estaba diciendo a él. Y luego Dios se lo dijo no solamente a él, sino que se lo dijo a través de él a todo el mundo. ¿Y quién va a creer que esa verdad que Dios le dijo a Santiago nos ha alcanzado a nosotros hasta los días de hoy? La palabra de Dios no pasa de moda. Dice amén, hermano. Y lo que fue ley para Santiago es ley para usted también. Diga conmigo, lo que Dios le dijo a Santiago. Vamos, hermano, quiero oírlo. Lo que Dios le dijo a Santiago, me lo dice hoy a mí. ¿Está seguro, hermano? ¿Está seguro, hermano? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Bienvenido, por la gracia del Señor, nos encontramos hoy aquí como hermanos. Nos saludamos en la familia de Dios, en la familia de Dios. Bienvenido.